Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, les habla el Padre Jaime Sánchez, párroco de la parroquia Santa María de Huigra y de esta parroquia Santiago Apóstol de Cibambe, de nuestro cantón Alausí, provincia del Chimborazo. Estamos en el mes de julio y quiero hacer mención a este mes, que es el mes del apóstol Santiago, el mes en el que se celebra la solemnidad del apóstol Santiago, en el día bastante especial, que es el 25 de julio, día en que celebraremos también aquí en Cibambe la Eucaristía de fiesta a las 11 de la mañana. Que el apóstol Santiago nos estimule con su testimonio martirial a dar nuestra vida por el Señor y por los hermanos todos los días de nuestra vida. Para mencionar al apóstol Santiago, quiero citar el Evangelio de San Mateo, en el que Jesús les dice a sus discípulos que a ellos se les concedió conocer los secretos del reino y los felicita por ello diciendo: dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Jesús alaba, sin duda, la actitud positiva de los discípulos para acoger y aceptar su predicación, que tenía como núcleo central el reino de Dios. Entre los discípulos que oyeron estas palabras, halagadoras, por cierto, de Jesús, estaba el apóstol Santiago. Los ojos y los oídos del apóstol Santiago fueron dichosos, porque vieron y oyeron cómo el Señor desvelaba el plan que Dios Padre había proyectado realizar en Cristo cuando llegase la plenitud de los tiempos. Jesús desveló el plan salvífico de Dios y los misterios del reino, utilizando las parábolas para que todos lo pudieran comprender. A sus discípulos les explica aparte y pormenorizadamente el significado de las parábolas y los secretos del reino de Dios. Solo a ellos, porque son los que tienen una actitud abierta para escuchar y acoger la palabra y hacerla vida en su vida. Los milagros que realiza el Señor manifiestan y explicitan la misteriosa presencia del reino de Dios en este mundo y en esta historia, en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La actitud de los discípulos contrasta con la de los judíos y el resto de la gente que estaban embotados y ni ven, ni oyen, ni entienden lo que Jesús dice acerca del reino de Dios. Por eso dice el Señor, citando al profeta Isaías, que son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. El apóstol Santiago, a quien Jesús había llamado cuando estaba junto al lago, repasando las redes con su padre y su hermano Juan, no era capaz de entender que la gente rechazara la buena noticia que Jesús predicaba sobre el reino de Dios. No entendía su ofuscación y el rechazo a Jesús. Lucas nos cuenta cómo Santiago y su hermano Juan se contrariaron tanto al ver que los samaritanos se oponían al paso de Jesús, camino de Jerusalén, que le pidieron al Señor permiso para destruirlos con fuego bajado del cielo. Y saben una cosa, el Señor no les concedió el permiso, sino que les regañó por su forma de reaccionar tan drástica y agresiva. Esta actitud extrema de Santiago y de su hermano Juan refleja la pasión con la que los dos hermanos seguían al Señor. Por eso el Señor los llamaba siempre aparte, junto con el apóstol Pedro, para que lo acompañaran en dos momentos importantes, en la transfiguración y en la oración del huerto de los olivos. Esta intimidad con el Señor durante su vida terrenal les hizo ser considerados después de la resurrección
como columnas de la iglesia naciente de Jerusalén. Hermanos, el seguimiento a Jesús ayer, hoy y siempre implica pasión por el reino de Dios hasta entregar la vida. Así es, la persona que descubre en su vida el llamado del Señor para ser su discípulo, se entrega a Él sin reservas. A lo largo de estos más de 2000 años de historia, de fe, de historia de la salvación cristiana, han sido muchos los santos que dejaron un testimonio a cada uno de nosotros sobre el seguimiento de Cristo con pasión y con ardor interior en el corazón, comenzando por el testimonio del propio Santiago. El rechazo del Evangelio por el embotamiento de la mente y del corazón de las personas ha sido también una constante en la historia de la evangelización. El apóstol Santiago y los demás apóstoles experimentaron cómo la gente no atendía y ni entendían lo que decían. A pesar de esta oposición, ellos insistían a tiempo y a destiempo. Se hacían todo a todos para ganar a algunos. Y ganaban muchos, a muchos para Jesús y para el Evangelio. Las doctrinas y filosofías ateas de los llamados maestros de la sospecha de finales del siglo XIX y principios del siglo XX han ido calando en la mentalidad de la gente y han embotado la mente y el corazón de muchas personas de buena fe. Llevados por un ambiente religioso y secularista, algunos bautizados son arrastrados por la fuerza de la increencia y viven ya sin ninguna referencia a Jesús y al Evangelio. Han cambiado la pasión por Dios a la pasión por las cosas y los ídolos de este mundo. Junto a estos hermanos, por quienes debemos pedir al Señor constantemente la gracia de la conversión, nos encontramos también otras personas que ni conocen al Señor ni lo quieren conocer. Ante esta situación, que incluso se da en el seno de nuestras familias, no podemos adoptar una actitud violenta como la de Santiago y Juan contra los samaritanos porque Jesús la rechazó. No es por el camino de la violencia o de la imposición el que debemos seguir para anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo debemos actuar para atraer hacia Jesús a los que rechazan la fe cristiana y el reino de Dios? En el testimonio del apóstol Santiago tenemos la respuesta: dar testimonio de nuestra fe apasionadamente hasta el punto de entregar nuestra vida por amor a Cristo y a su reino. El testimonio de fe de los apóstoles, de los primeros cristianos, de los mártires y de los santos dispuso la mente y el corazón de muchos para abrazar la fe con la ayuda de la gracia de Dios. La respuesta a la increencia y al poco amor por Dios es mostrar pasión por nuestra fe cristiana vivida con humildad y razonada en la verdad. Salgamos, queridos hermanos y queridas hermanas, de la tibieza y de la ignorancia, tomando la determinación de hablar de Dios sin complejos, amar a los demás como a nuestros hermanos, como Dios los ama, y dando razón de nuestra esperanza a quien nos lo pida. Acudamos a la Virgen María, Madre de todos los hombres, para poner en sus manos a tantas personas que consciente o inconscientemente rechazan la fe o la viven con tibieza, sin una verdadera y auténtica pasión. Queridos hermanos, queridas hermanas, les invito en este mes de julio a vivir nuestra devoción al apóstol Santiago. Que Dios Todopoderoso, por intercesión del apóstol Santiago, los bendiga infinitamente a ustedes y a todos sus familiares. Espíritu Santo, ven,
Espíritu Santo,